Buenos días a todos. Buen día. Bien, esta mañana me gustaría continuar con lo mismo que sigo estudiando últimamente. Ya avisé en la predicación de Noé que estoy estudiando el libro de Génesis, así que no nos vamos a ir de este libro y mientras aquí sigamos, seguiremos predicando del que el Señor, como siempre digo, me enseña a mí primero. Y no vengo a traer nada que antes el Señor no haya hablado a mi vida. Hoy concretamente vamos a estar hablando de otro personaje famoso, seguramente como casi todos los que hemos pasado por la escuela dominical, el libro de Génesis seguramente es el que más hemos explotado con todas las historias que hay. Y hoy vamos a hablar concretamente de un personaje que muchos, si no todos, conoceremos. Hablaremos de José. Y veremos que en Génesis se nos habla de José en 23 capítulos. En 23 capítulos de Génesis, del capítulo 37 hasta el 50, se nos menciona partes de la vida de José, así que podríamos estar de acuerdo de que estamos hablando de un personaje muy importante. Ahora, cuando hablamos de José, seguramente destacamos un montón de sus hazañas y destacamos un montón de áreas de su vida que seguramente nos sirven de ejemplo para nosotros cuando vemos en la vida de José alguien a quien reflejarnos. Y podemos destacar historias tan conocidas como puede ser la fortaleza de José frente a la tentación, cuando es tentado por la mujer de Potifar a cometer adulterio y él dice que sale corriendo y deja sus vestidos, es decir, sale desnudo corriendo. Y destacamos cómo él, frente a la tentación, huye y siempre lo tomamos como ejemplo. Quizás también podríamos destacar de José su perseverancia en agradar a Dios. Y es que siempre vemos que José es perseverante, siempre intentando hacer la voluntad de Dios independientemente de sus circunstancias. Esta también quizás es una de las áreas que podemos destacar en su vida. Otra área que a veces podríamos también destacar de José fue su devoción al servir a los demás. José siempre ha sido una persona que allí donde ha estado ha servido, en la posición que tuviera. Lo vimos servir cuando estaba con sus hermanos, servir cuando servía a Potifar, servir cuando estaba en prisión, servir cuando era el segundo después del faraón, y siempre tuvo una actitud de servidumbre. Pero si bien, como decía, podemos destacar todas y cada una de estas áreas de José, yo personalmente cuando me topaba una vez más con la historia de José, reflexionaba en la personalidad que tuvo José en toda su vida. Y es que, como vemos a lo largo de su historia, que se nos narra desde su niñez hasta que ya era una persona adulta y grande, vemos que José siempre mantuvo algo constante e inamovible, y fue su personalidad, su fe con personalidad. Este es el título de esta predicación, una fe con personalidad. Una fe, como veremos en José, que independientemente de las circunstancias, independientemente de su entorno, independientemente de todo lo que le podía rodear, él siempre se mantuvo fiel al Señor. Y no vamos a estar leyendo toda la historia de José, porque como decía, eran 23 capítulos y creo que nadie me quiere escuchar leyendo 23 capítulos de la Biblia. Vamos a estar leyendo solo una pequeña porción que se encuentra en Génesis capítulo 40, versículos del 1 al 15. Así que, como siempre, permitidme daros un poco de contexto antes de llegar a este Génesis capítulo 40, versículos del 1 al 15. Y nos vamos a encontrar en el momento en el que José está en prisión. ¿Y cómo ha llegado José a prisión? José nace de la familia de Jacob, el cual le cambian el nombre a Israel, es de donde salen las 12 tribus que hoy conocemos, las tribus de Israel, y José era el segundo menor. Luego viene Benjamín a posteriori después de José, porque José es vendido por sus hermanos. Es una persona que destacaba entre sus hermanos, era también escogido por el Señor para hacer algo especial, y sus hermanos por envidia lo venden a los ismaelitas, que luego posteriormente lo van a vender a Potifar, y el cual va a servir a Potifar durante un tiempo hasta que, como había mencionado en la historia de la tentación, la mujer de Potifar, como José era una persona atractiva, dice la Biblia, pues decide querer tener relaciones con José. Y José se abstiene, sale corriendo de ese lugar, y como tiene envidia o se enfada la mujer de Potifar, pues decide mentir y decir que ha cometido adulterio contra ella. Ahora Potifar, evidentemente, se cree a su mujer y lo envía a prisión. Lo envía a prisión por supuesto adulterio o intento de adulterio con su mujer.
Estando José en prisión, vemos que él no cambia su actitud, su fe sigue siendo intacta y sigue sirviendo hasta que llega este capítulo 40 y van a entrar dos personajes nuevos en esta historia. Va a entrar dos personajes que eran de la élite de Egipto, eran los dos que estaban muy cerca del faraón, eran concretamente el panadero y el copero, y entraron en prisión y nos encontramos esta historia de José estando en prisión. Así que si me seguís en la lectura, dice así Génesis capítulo 40, versículos del 1 hasta el 15. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño. En una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid 3 samaritanos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 samaritanos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa al faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Dios, Señor, te pido que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas, Señor, este tiempo que podemos acercarnos, Señor, a tu presencia, y que al igual que tú has estado hablando a mí durante estos últimos días, Señor, te pido que también puedas hablar al resto de la congregación, Padre, y que podamos también ser fieles a lo que tú nos enseñas a través de la vida, Señor, y del ejemplo de José, Padre. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El primer punto de este mensaje, destacando esa fe con personalidad de José, lo he titulado La fe de José a pesar de su entorno. Si me habéis seguido la historia, como mencionaba, José ha sido hijo de Jacob, ha vivido unos buenos años, seguramente prósperos, a la mano de su padre, y posteriormente ha tenido que lidiar con ser servidor de Potifar. Potifar era una persona importante dentro del mandato de Egipto, y encontramos que José se gana ese amor, ese respeto de Potifar a través también de su fe, como destacamos, a través del ejemplo que él daba, a través de, evidentemente, la fe que él tenía en Dios, mostraba también su ejemplo a los demás por ese amor que tenía a Dios y ese reflejo que él mostraba. Y vemos que a pesar de hacer lo que era correcto, a pesar de estar haciendo lo que era correcto en circunstancias que no eran las idóneas, él tiene que pagar las malas consecuencias de estar en prisión. Así que nos encontramos a un José que se encuentra entre rejas por un crimen que no había cometido, que era un supuesto adulterio. Ahora, quizás a diferencia de cómo podría responder una persona normal y corriente que no se llamara José, José nos dice, capítulo 39, versículo 22, que era el encargado de la prisión. José, estando entre rejas, se gana la posición de encargado, y la posición de encargado no era un castigo. No es que el que se portaba peor en prisión tenía el privilegio de poder ser el encargado, sino que José gana la posición de encargado por su supuesto ejemplo. Evidentemente, para ganar esa posición tú tenías que ser una persona ejemplar, una persona que podía ser de respeto, una persona
que podías confiar, y José podemos concluir que si había ganado la posición de encargado de la prisión es porque algo tenía que haber estado haciendo en ese lugar. Así que vemos que a pesar de que las circunstancias o el entorno de José no eran el más adecuado, estaba entre rejas, seguramente no la estaba pasando lo mejor porque al estar en prisión tampoco era tratado como un rey, vemos que la fe de José sigue siendo intocable, sigue siendo un ejemplo, sigue siendo una persona que sirve, sigue siendo una persona que ama a los demás. ¿Cuántas veces quizás nosotros, cuando el entorno, nuestra realidad, no nos está acompañando, la reacción que tenemos es completamente distinta? Y a veces señalamos y culpamos al Señor de las circunstancias que estamos viviendo. Y nuestra fe se ve alterada por el entorno en el que estamos viviendo. Y cuando todo va bien a nuestro alrededor y cuando el entorno en el que estoy viviendo está todo bien, entonces yo lo disfruto y sirvo al Señor y amo al Señor. Pero cuando todo va mal, entonces en ese entorno ya dejo de ejercer mi fe y de confiar en el Señor. ¿Cuántos ejemplos de hermanos conocemos que en el momento que las cosas han ido mal en su vida, lo han pagado con la iglesia y se han ido de la iglesia? Porque quizás el entorno no era el ideal. Una fe con personalidad es lo que nos enseña José, donde a pesar de que el entorno no era ideal, su fe siempre fue intocable. José fue abandonado por sus hermanos, pero su fe fue siempre la misma. Las circunstancias no le acompañaron, pero su fe siempre fue la misma. Pero no solo vemos eso, sino que la pregunta que nos podríamos hacer también en este texto es ¿y quién le dio esa posición de encargado? No solo esto, si hemos leído este texto, nos dice creo que es versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Entonces, pongámonos en situación, estás tú en prisión y llegan dos personas importantes, porque sí, eran el copero y eran el panadero, pero no eran el copero y el panadero del pueblo, eran el copero y el panadero del rey de Egipto, del faraón. Entonces vemos que llegan dos personas importantes y el capitán de la guardia, nos dice el texto, encargó a José que tuviera cuidado de ellos. Repito, para tener tú este encargo tienes que ser una persona respetable, tienes que ser una persona de confianza, no le darán el encargo de cuidar las dos personas más importantes de la prisión a cualquiera que hiciera lo peor posible. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿y quién es el capitán de la guardia que confía tanto en José como para darle esa posición? Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. De repente nos encontramos en la historia que José, que está entre rejas, que podría tener todas las razones para enfadarse con el Señor porque ha hecho lo que está bien y está pagando las consecuencias de algo que no ha hecho, de repente nos encontramos que José tiene la confianza suficiente con Potifar, aquel que lo ha enviado entre rejas, como para que Potifar le dé la posición de encargado de los dos que acaban de llegar. Pregunta, ¿puede ser que una persona que le caes mal te va a dar la posición de encargado de los dos que acaban de llegar y te dé una posición buena dentro de la prisión? Evidentemente que no. Para que Potifar le diera esa posición a José, el cual, no nos olvidemos que Potifar mismo es el que le ha llevado a prisión, tenemos que concluir que José algo ha hecho bueno con Potifar a pesar de lo mal que se ha llevado Potifar con él. A pesar de que Potifar lo ha puesto entre rejas, José sigue teniendo una buena relación con Potifar. José estaba entre rejas. José no tenía las mejores circunstancias en su vida, pero José, a pesar de estar en prisión, podía tener algo que quizás muchos de nosotros, siendo libres, no tenemos, y es paz. Paz de saber que independientemente de encontrarse entre rejas, tenía la conciencia tranquila que ni aquel que lo había llevado a la prisión tenía una mala relación con él. José podía decir que a pesar de estar entre rejas, aquel que lo había llevado a prisión, él se llevaba bien con él. Y lo amaba. Y era de ejemplo para él. Y lo respetaba. Porque así lo vemos también a través de esa posición que le dio Potifar dentro de la prisión. José quizás se encontraba entre rejas, pero podía tener toda la paz del mundo de saber que no se llevaba mal con nadie. Que no se llevaba mal con su amo en aquel momento, Potifar. Lo que me lleva a esta pregunta. Podemos decir también nosotros que tenemos paz de saber que no estamos mal con nadie. De saber que incluso aquellos que no nos han hecho bien, nosotros tenemos paz de saber que nuestra relación está bien con esa persona.
Que independientemente, recordemos que José ha sido llevado a prisión de forma injusta por Potifar, pero José no alteró su relación con Potifar por esa injusticia. Podemos tener esta misma paz. Hermanos, tenemos el mayor ejemplo del mundo, que es Jesucristo, aquel que nos ha perdonado a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda. No escondamos el mejor ejemplo que tenemos. Que nuestras vidas vayan contracorriente de lo que sentimos y de lo que nos dicen. Porque sí, muchas veces nos dirán que quien nos trate mal, nosotros también lo paguemos con mal. Pero de ser así, nuestra fe no está puesta en Dios, seguramente está puesta en nosotros mismos. Que podamos ir contracorriente y a pesar de que nos han hecho mal, podamos tener la paz de saber que yo me puedo ir a dormir sabiendo que estoy en paz con todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Lo segundo que quiero destacar de la fe de José es una fe protegida con cuidado. El segundo punto de este mensaje es la fe de José protegida con cuidado. Y es que llegados a este punto del texto podemos decir que José, independientemente de sus circunstancias y independientemente de su entorno, él siempre se mantuvo firme con la fe. Era una fe con personalidad. Pero para tener una fe con personalidad, José la tenía que cuidar. Porque si bien es cierto que José es ejemplar, José también es una persona humana y tiene que cuidar cómo él maneja su relación con Dios para que no sea alterada a pesar de las circunstancias que tenía que vivir. Y quiero destacar 4 cosas sobre la fe de José. Lo primero que destacamos de esa fe es que José la cuidó sirviendo a los demás. Para que José pudiera mantener, gracias. A veces se colapsa una palabra y no sale. Mantener su fe intacta, lo que hizo José fue servir a los demás. Nos dice versículo 4 que el capitán de la guardia encargó a ellos a José y él les servía. Ahora, esa nueva posición que había recibido José no era más que la continuación de lo que ya él estaba haciendo, era el encargado de la prisión. Entonces vemos a un José enfocado en servir a los demás. Si yo quiero mantener mi fe intacta ante Dios, independientemente de las circunstancias, tendré que mantener mi mente ocupada y no ser un egocéntrico que se centra en cómo estoy ahora mismo. Ahora, para no caer en el pecado del egocentrismo, tengo que ocuparlo con otras cosas que no sea yo mismo. Y para estar ocupado de cosas que no sea yo mismo, yo tengo que estar sirviendo a los demás. Vemos que José está sirviendo a los demás no como una obligación, porque al fin y al cabo la prisión no te obligaba a ser el encargado de la prisión. Era un privilegio poder tener esa posición más alta que los demás prisioneros. Y vemos que José sale de él mismo servir a los demás. Porque cuando servimos no solo estamos cubriendo las necesidades de los demás, sino que también estamos siendo trabajados por el Señor. El Señor trabaja en nuestras vidas también cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, a la vez que también José estaba siendo trabajado por Dios para lo que tenía que venir a posterior en su vida, si también conocemos un poco de su vida. Lo segundo que hizo José no fue solo servir, sino también vemos que José se interesó por los demás. Y aquí hay una diferencia abismal, porque tú puedes estar sirviendo sin estar interesado por los demás. Y es que José sí es cierto, él estaba sirviendo a los demás porque era el encargado, pero nos dice versículos 6 al 8, que vino a ellos José por las mañanas y miró, y he aquí que estaban tristes los semblantes de esos 2 nuevos prisioneros que habían llegado. Y él, José, se acercó a ellos y les preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en prisión, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay quien los interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José, siendo el encargado de la prisión, cuando ve los semblantes tristes de esos prisioneros, José se interesa por los demás. José entiende que servir no es una obligación, sino que él tiene el deseo de poder interesarse por aquellos semblantes tristes de los que habían pisado la prisión en ese momento. Porque, como decía, no es lo mismo servir que interesarse por los demás. Y a veces nos podemos confundir con esto. Y sobre todo con los ministerios de la iglesia. Podemos estar sirviendo en ministerios de la iglesia sin tener ningún tipo de interés por nuestros hermanos. Podemos estar predicando, tocando la alabanza, haciendo la Santa Cena, estando en el ordenador, sirviendo a los jóvenes, sirviendo en los niños. Podemos estar haciendo cualquier ministerio de la iglesia y estar sirviendo y no tener ni el más mínimo interés por las personas que estamos sirviendo en ese momento.
Y me arriesgaría a decir que es incluso más importante estar interesado por el corazón de las personas que por servirlas. Porque servir sin interés es inútil. Es inútil. No podemos estar sirviendo sin tener ningún interés por la persona a la cual estamos sirviendo. De José vemos ese ejemplo, que él no solo servía por obligación, servía porque le interesaban las personas. Se enfocaba más en los demás que en uno mismo. Quizás como hizo Jesús, que cuando estaba a punto de ser entregado en la cruz, decidió servir a sus discípulos lavándole los pies, sirviendo e interesándose por las vidas de sus discípulos más que por las circunstancias que él estaba a punto de pasar en la cruz. El interés es algo que tiene que salir genuinamente de nuestras vidas. Es algo que nadie nos puede obligar. Nos pueden obligar a servir a los demás, pero no nos pueden obligar a interesarnos por los demás. El interés es algo que tiene que salir de nuestro corazón, también de lo que el Señor nos pone en nuestras vidas. Y es por eso que también esto me sirve como exhortación y ánimo para la iglesia, de que si tenemos el interés de servir a los demás, no esperemos a que nos lo digan. Sirvamos y nos interesemos por los demás. No esperemos a que nos digan qué ministerio tenemos que ocupar. No esperemos a que nos digan lo que tenemos que hacer para interesarnos por los demás, que salga de un corazón genuino, de una fe intocable que tenemos en Dios. Lo tercero que hizo José para cuidar su fe fue no tener o no perder demasiado tiempo en la autocompasión. Y es un terreno un poco con barro, porque a veces la autocompasión, el mundo la tenemos incluso en la sopa, podríamos decir. Si tú lo sientes, entonces siente pena por ti mismo y cuida de ti mismo y enfócate en ti mismo y mira tu situación. Y si bien es cierto que no estaré negando que la autocompasión hasta cierto punto puede llegar a ser buena, la autocompasión puede llegar a ser buena, reflexionar en cómo está nuestra situación y ver que necesitamos de ayuda, la situación de autocompasión no es del todo mala, me arriesgaría a decir que la autocompasión tampoco es lo mejor. Génesis del capítulo 37, del versículo 50, se nos habla de la historia de José. Solo hay un versículo donde José está teniendo autocompasión del mismo. 23 capítulos hablan de José. Solo un versículo José recuerda cuál es su realidad. En los otros 22 capítulos y el 90% del capítulo 40 que se nos habla ahora, José no menciona en absoluto que él ha sido abandonado por sus hermanos, que él ha sido injustamente prisionero y que él posteriormente va a estar en prisión durante 2 años, como vamos a ver en adelante, de forma que se habían olvidado sus amigos. José no menciona su realidad, a pesar de que es completamente consciente de lo que está viviendo. José no ejerce autocompasión, porque al igual que es importante ser realistas con nuestras vidas y reconocer que quizás algo está siendo injusto a nuestro alrededor, es igual de importante poder descansar y confiar en el Señor en nuestras realidades. Y eso es lo que tuvo que hacer José, que a pesar de que su realidad le daba todas las opciones y toda la puerta abierta de decir voy a lamentarme diariamente de cuál es mi realidad injusta, de que estoy en prisión después de haber sido abandonado por mis hermanos y después de haber sido acusado de un adulterio que no había cometido, José prefiere enfocarse en servir, en interesarse en los demás, en no tener autocompasión y confiar sobre todo en que el Señor va a cuidar de la situación de injusticia que estaba viviendo en ese momento. La fe no solo es centrarme en mí mismo, la fe también es confiar en que Dios va a cuidar de mi realidad y me va a seguir haciendo avanzar en todo lo que tengo que aprender, en lo que estoy viviendo. Pero quiero destacar 2 cosas de la autocompasión que tuvo José en este único versículo 15, que se nos dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Aquí vemos el único versículo donde José habla de su realidad. Destaco 2 cosas muy importantes. La primera es que José no acusa a nadie. José habla de su realidad, sí. Habla de que no estaba pasando una buena realidad, de que estaba de forma injusta en prisión, de que había sido hurtado de la tierra de los hebreos. Te traduzco lo que está diciendo José. He sido abandonado por mis hermanos de la tierra, de mi parentela, donde salgo yo, que mi padre es Jacob. Pero José no está acusando a nadie. Y eso es muy importante mencionarlo, porque a veces podemos caer en el peligro de que por hablar de la injusticia que estamos viviendo, de la realidad que estamos viviendo, podemos acusar a los demás y estamos cometiendo igual de pecado que la injusticia que estamos viviendo.
Y por hacer algo aparentemente bueno, de hablar de la realidad que estoy viviendo, puedo estar acusando a alguien que ha cometido pecado y exponiéndolo cuando esta no es la forma correcta de afrontar las cosas. José en ningún momento saca su dedo acusador y dice, Potifar me ha hecho esto, mis hermanos me han abandonado. No, menciona su realidad sin tener que mencionar con individualismos para tampoco poder poner una mala situación a los demás. Por lo segundo que también destaco de esta autocompasión que tiene José, es que lo hace en lo privado. José no coge un micro y delante de todos dice, miradme a mí, cuál es mi realidad. José privadamente se va al copero que se encontraba en prisión y le dice, mira, este es el sueño que te estoy interpretando. Después de 3 días tú vas a ser restaurado, vas a volver con el faraón y te pido que le cuentes mi realidad. No porque quieras sentir autocompasión, sino porque quiero que sepas mi realidad porque estoy en prisión de forma injusta. Yo sé que el faraón es suficientemente importante como para que me pueda liberar de esta prisión. Pero todo esto que te acabo de resumir muy rápidamente, José tiene esta conversación privadamente con el copero del rey. No se tiene que enterar los demás de cuál es mi realidad, simplemente para que sientan pena por mí. Es importante a veces compartir nuestra realidad para que puedan orar por mí, para que puedan ayudarme quizás a pasar por situaciones que son difíciles. Por si la realidad es que estoy compartiendo mi autocompasión para que sientan pena por mí o para que sientan que el otro ha hecho algo mal en mi vida, entonces es una razón incorrecta por la cual yo debería compartir mi realidad. Lo segundo que destaco de esta autocompasión que tuvo José es que lo hizo en lo privado, con respeto. Y la cuarta forma que tuvo José de cuidar su fe en medio de las dificultades fue que José no se atribuyó ningún mérito por lo que estaba haciendo. Si bien José es verdad que era una buena persona, una persona ejemplar con los demás, vemos que José no atribuye ningún mérito de lo que va a hacer. Versículo 8. Ellos les dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Es más, si avanzamos en la historia, no lo vamos a leer esto, pero cuando José tiene que interpretar el sueño del faraón, dice exactamente las mismas palabras. Y si encontrará el texto, versículo 16, respondiendo José al faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Otra vez José da toda la meritocracia a Dios de la interpretación de los sueños. ¿Qué hace José para cuidar su fe? 1, sirve a los demás. 2, se interesa por los demás. 3, no se estanca en la autocompasión. 4, no se atribuye ninguna meritocracia de todo lo que está viviendo. Si algo bueno está viviendo José, si algo bueno tiene José, todo el mérito y toda la gloria es para el Señor. Pero no solo esto, sino también destaco la respuesta tan acertada de José frente a lo que estaba sucediendo. Y es que José, en medio del contexto de la prisión, él muy acertadamente dice, las interpretaciones son de Dios, no son mías, así que si quieres que te interprete el sueño lo voy a hacer, porque va a ser gracias a Dios. Pero es que José, estando delante del faraón en el siguiente capítulo, que es la persona que más mandaba en Egipto, dice exactamente la misma respuesta. Las interpretaciones no son mías, son del Señor, así que si voy a interpretar algo va a ser del Señor. Qué importante es tener suficiente personalidad en nuestra fe como para tener respuestas acertadas delante de un mundo incrédulo. Me explico con un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces escuchamos cuando alguien fallece y no ha conocido a Cristo palabras que salen de cristianos decir, bueno, como mínimo ahora ya no sufre? ¿Cómo que ahora no sufre? Hermanos, una persona que muere sin Cristo está eternamente perdida. Está en el infierno sufriendo eternamente. ¿Cómo que esta persona ha dejado de sufrir? No ha dejado de sufrir, hermanos. Tengamos suficiente personalidad como para decir la realidad. Esta persona no descansa, está eternamente perdida. Y esto nos tiene que llevar a dar el mensaje del Evangelio. Esto es una fe con personalidad. Esta es la fe con personalidad que tuvo José. Que a pesar de que quizás otro podía decir palabras bonitas y decir, es solo un sueño, no da ninguna importancia. José tuvo la suficiente personalidad como para decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo entiendo y esto es lo que dice mi fe en Dios, que estas interpretaciones son de Dios y yo te las voy a interpretar. Te va a gustar o no te va a gustar, pero esta es la realidad, porque tengo suficiente personalidad en mi fe con Dios como para decirte la verdad. Lo tercero que vemos es la fe de José, aunque nadie lo ve.
la fe de José, aunque nadie lo ve. Y para entender esto tenemos que irnos al capítulo 41. Y dice así el primer versículo del capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo el faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río, y no vamos a continuar con el texto, pero nos vamos a quedar con esta primera parte del versículo 1, capítulo 41 de Génesis. Aconteció pasados 2 años. José le ha pedido al copero que se acordara de él. Acuérdate de mí cuando salgas de este lugar y dile al faraón que estoy de forma injusta aquí. Pero nos dice el texto, versículo 1, capítulo 41, que 2 años pasaron hasta que el faraón tuvo un sueño. Y a raíz de ese sueño, el copero se acordó de José y dijo, yo tengo un amigo que se llama José que está en la prisión que quizás te pueda interpretar ese sueño. Ahora, imaginaros José, porque nosotros acabamos de leer solo de un capítulo a otro, pero para José ha sido 2 años. Imaginaros José, ha salido el copero hacia el faraón y José dice, bueno, se va a acordar de mí, se lo va a decir el faraón y el faraón me va a hacer libre. Y pasa un día y nadie pega a la puerta y se acuerda de José, y pasan 2 días y nadie se acuerda, y pasan 3 y nadie se acuerda, y pasa una semana y nadie se acuerda, y pasa un mes y nadie se acuerda, y pasa un año y nadie se acuerda. Y van pasando los días y días y días y días y días, y José se encuentra esperando en prisión a que se acuerden de él cuando acababa de interpretar el sueño que le salvaría la vida al copero del rey. José, que todo lo que hacía lo estaba intentando hacer de lo mejor posible, se encuentra solo en prisión durante 2 años más, sin que nadie lo vea, a pesar de haber hecho lo correcto. Qué difícil sería para José darse cuenta que pasaban los días y se habían olvidado de él. Qué difícil puede ser para nosotros muchas veces tener una fe con personalidad, en la cual hacemos lo que es correcto y pasan los días y nada cambia a nuestro alrededor. Donde intentamos obedecer a Dios, intentamos amar a Dios, intentamos hacer lo que es más correcto delante de Dios y pasan los días y pasan las semanas y pasan los meses y pasan los años y nada cambia a nuestro alrededor. Pero aquí es cuando tenemos que tener una fe con personalidad, que independientemente del tiempo que pase, independientemente de si me ven o no me ven, independientemente de mis circunstancias, de mi entorno, mi fe tiene suficientemente personalidad como para que sea intocable. Y podríamos decir que José ya tenía todas las razones para enfadarse en ese momento. Señor, he hecho todo lo que ha estado en mis manos y tú te has olvidado de mí durante 2 años. Pero José tuvo una fe intocable. Qué importante, hermanos, es ser suficientemente personales como para no hacer lo que nos dicta el mundo. Donde si pasan los días y nada cambia, entonces deja de persistir en lo que es inútil persistir. La fe no funciona de esta manera. Si algo no funciona, persiste, porque el Señor te ve, aunque pienses que nadie te está viendo. No nos dejemos llevar muchas veces por lo que nos quita toda la personalidad, que son las emociones y los sentimientos, que depende de cómo me sienta o cómo me emocione en aquel momento, entonces mi fe será una o será otra. Si la canción es suficientemente bonita, entonces mi fe va a estar en las nubes, pero si la canción no me gusta o las circunstancias que estoy viviendo no me gustan tanto, entonces mi fe va a ser un poquito menor. Y si de repente las cosas me van mal en casa, entonces mi fe aún es menor. Y si la vida no me acompaña, entonces abandonamos la realidad de mi congregación. Qué importante es tener una fe con personalidad independientemente de las emociones y los sentimientos que humanamente vivimos muchas veces. No nos olvidemos que los sentimientos y las emociones nos los ha puesto Dios. Pero al igual que son muy bonitas porque nos hacen sentir y emocionarnos, también son muy peligrosas si no las sabemos gestionar. Dios no puso la fe en nosotros solo para las circunstancias cuando todo va bien o cuando todo nos ve. No solo para cuando el domingo llego a la iglesia y piso las puertas del templo, entonces mi fe es la mejor de todas porque todo el mundo me está viendo. No, también tener fe cuando el Señor no nos está... Perdón, no cuando el Señor no nos está viendo, cuando la iglesia no nos está viendo. Tener suficientemente fe cuando estamos en lo secreto con nuestros amigos no creyentes. Cuando estamos en situaciones que no son bíblicas, que no son correctas, tener suficiente personalidad bíblica, tener suficientemente fe como para decir, hermanos, esto no es correcto. Esto no es lo que dice la Biblia, por más que los de al lado me estén diciendo, no, esto está bien, una palmadita en la espalda. No, hermanos, no está bien. Tengamos suficientemente personalidad como para hacer lo que está escrito en la palabra de Dios y no lo que nos dicen a nuestro alrededor si sabemos que no es lo correcto. Porque si Dios es realmente mi Dios,
Y si Dios es realmente el Dios de los cielos que lo ha creado absolutamente todo, entonces Él es suficientemente importante como para dictaminar cada una de las áreas de mi vida y no solo las que me interesan o cuando me van bien. Es importante que mi fe esté intacta cuando me ven mis hermanos y cuando me ve la iglesia. Pero es igual de importante que mi fe esté intacta cuando absolutamente nadie me ve, ni mis amigos no creyentes, en el silencio de mi vida. Hermanos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? No tu relación de iglesia con Dios, no tu relación antes de comer, orar con Dios. No. ¿Cómo está tu relación personal en lo secreto con Dios? Yo planteo unas preguntas para esto, unas preguntas completamente prácticas para saber cómo está nuestra relación con Dios. Lo primero que me preguntaría es, ¿cómo está mi tiempo de oración y devocional con Dios? No, repito, no esa oración que hacemos para comer y para cenar. No. ¿Cómo está mi tiempo de oración delante de cada área de mi vida? Para los casados, ¿cómo está vuestro tiempo de oración en pareja? ¿Cómo está el tiempo devocional? ¿Cómo está tu tiempo donde te acercas personalmente con Dios y Dios te está hablando cada día de tu vida? Es importantísimo. Al igual que comemos cada día y bebemos cada día, porque si no nos morimos, es igual y más importante acercarnos a Dios cada día de nuestra vida. ¿Qué es últimamente lo que estás leyendo en la palabra de Dios? Esta es otra pregunta que me haría. Últimamente, pregúntate, ¿qué estoy leyendo en la palabra de Dios? No qué versículo he leído en la aplicación de YouVersion, de la aplicación de Android o de mi iPhone. No. ¿Qué es lo último que he abierto en la palabra de Dios, he leído y el Señor ha trabajado en mi corazón? ¿Qué es lo último? ¿Cuál es la última historia, el último capítulo, el último versículo? ¿Qué es lo último que has leído en la Biblia? Otra pregunta que me haría yo es, ¿qué es algo que el Señor ha cambiado en mi vida en los últimos días, semanas, meses? Años no me arriesgaría a decir, porque el Señor sí, el Señor trabaja cosas en nosotros que tardan años, pero el Señor también, entre tanto, también va trabajando otras áreas en nuestra vida. ¿Qué es algo que el Señor ha cambiado en mi vida últimamente? Es una pregunta importante que nos tenemos que hacer, porque si no estamos en constante cambio es un problema. Quien piense que todo lo está haciendo bien ya hace tiempo perdió su relación con Dios. Y esta es la realidad. Que si alguien piensa que ya ha llegado al final de su peregrinaje, entonces tenemos un problema con el versículo que dice que el Señor nos va a perfeccionar hasta el día de su venida. Porque entonces este versículo sería mentira, el Señor ya nos ha perfeccionado. Y esto no es así. Estamos en constante perfección por parte del Señor. Tengamos fe suficientemente personal, aunque nadie nos ve. Y por último, termino con el último punto sobre José. Y es la fe de José más allá de las circunstancias. La fe de José más allá de las circunstancias. Y es que acabamos de ver en estos 15 versículos la fe de José constantemente en un entorno en el que todo le iba mal. Y yo personalmente, esto lo puedo decir a modo de experiencia, cuando peor me ha ido la vida es cuando más cerca has estado del Señor, porque cuando menos tienes, más necesitas, y cuando más necesitas, más te das cuenta que el Señor siempre ha estado. Entonces, cuando te ocurre esta situación, te das cuenta que cuando peor estás, entonces más te acercas al Señor, y podríamos concluir que José era muy fiel al Señor porque todo le iba mal. Entonces, como todo le iba mal, José se acercaba un montón al Señor, y puede ser cierto, a veces hay mucha gente, yo el primero, digo que en mis circunstancias personales así lo he vivido, cuando más mal me han ido las cosas, más cerca he estado del Señor, podríamos decir lo mismo de José. Pero si avanzamos en la historia, capítulo 45, versículos 9 al 11, mirad lo que nos dice. Daos prisa, ir a mi padre y decidle, así dice vuestro hijo José, tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todos los que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. José capítulo 45 ya es el segundo del faraón. José capítulo 45 es el vicepresidente del país de Egipto. Entendamos evidentemente las semejanzas. José ya no es el más pobre, José ya no está en prisión, José ya no es una persona que le van mal las cosas, a José ahora le van muy bien las cosas. José es un mandamás, es una persona rica en lo material y en lo no material también es rico. Y vemos que José en esa posición de alto estatus, vienen sus hermanos mendigando comida porque estaba pasando hambre en ese lugar. ¿Y José qué hace?
uy, no, son mis hermanos los que me han abandonado y me querían matar. Entonces a esos que se busquen la vida. Mi padre aún lo perdono, que no sabe nada, pero a mis hermanos que se busquen la vida, no. Dice este versículo 10, habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí tú y tus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de su padre? Sus hermanos. Sus hermanos estaban con José cuando más hambre pasaron en esas tierras. José tuvo fe cuando todo lo iba mal, pero José tuvo una fe suficientemente personal y con personalidad como para mantener la misma fe cuando todo le iba bien. Qué importante es, hermanos, también aprender a tener fe cuando todo nos va bien en la vida. Porque a veces cuando todo nos va mal, acudimos a la iglesia, acudimos a los hermanos, acudimos a todo lo que necesitamos, porque ahí está la iglesia, ahí está el Señor supliendo nuestras necesidades. Pero cuando todo va bien, nos olvidamos del Señor. Qué importante es tener una fe con personalidad, incluso cuando las circunstancias nos van de caras. La fe verdadera es aquella que permanece independientemente de las circunstancias. Quizás como lo dice Santiago en cuanto a pedir, que no seamos como las olas del mar que vienen y van. La fe tiene que ser de la misma manera, no como las olas del mar que vienen y van, que cuando todo va de una manera voy para un lugar y cuando todo va de otra manera voy a otro lugar. Tengamos suficientemente personalidad como para persistir en la obra de Dios, como para persistir en lo que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas, como para ganar la batalla a los sentimientos y las emociones y poder decir no, yo quiero hacer lo que está bien delante de Dios. José no cambió su forma de ser porque todo le iba bien ahora. José tuvo suficientemente personalidad como para mantener su fe independientemente de que sus hermanos lo abandonaran, independientemente de un juicio injusto, independientemente de la prisión, independientemente de estar 2 años olvidado e independientemente de ser el segundo más importante de Egipto. La personalidad va a poder marcar la diferencia real en si somos luz o no. Porque si la gente de nuestro alrededor ve a un Uriol que es de una manera en la iglesia, pero ve a un Uriol completamente distinto cuando está alrededor de sus amigos, yo no voy a marcar ninguna diferencia al entorno de mis amigos. Yo no voy a marcar ninguna diferencia en ningún entorno si me adapto como un camaleón. Se adapta, depende de la circunstancia y depende del color de la rama. El mundo cambia, la realidad cambia, pero mi fe tiene que seguir intacta. Como Jesucristo. Como Jesucristo, capítulo 13, versículo 8 de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Cristo no ha cambiado y su mensaje no ha cambiado, ¿por qué nosotros cambiamos muchas veces y nos adaptamos a la realidad a la que vivimos? José aprendió a ser paciente y a mantener su fe a pesar de sus circunstancias. Es más, no quiero entrar en este detalle, pero José tuvo que esperar hasta los 30 años para poder disfrutar de las bendiciones que implicaban que todo fuera de caras y ser el segundo del faraón. Yo tengo 27 recién cumplidos de ayer. Quien me quiere felicitar me puede felicitar luego. Pero eso me implica que aún me quedan 3 años si lo comparamos con José para poder disfrutar. Yo ahora mismo estaría quizás en prisión aún. Imaginaros lo que fue para José tener que esperar 30 años y desde niño tener que sufrir que sus hermanos la hayan abandonado. Pero la fe de José fue intacta. No sabemos lo que el Señor tiene para nuestras vidas el día de mañana. No sabemos lo que tiene para hoy, para mañana y mucho menos para dentro de 10 años. Pero aprendamos a tener una fe con personalidad. Hermanos, que nos quiten la felicidad, que nos quiten los derechos, que nos quiten la lengua, la cultura, el dinero, la salud, que nos quiten lo que quieran, pero que no nos quiten la fe. Porque eso es lo único que nos va a hacer marcar la diferencia en la sociedad en la que vivimos. Ni la lengua, ni la cultura, ni el dinero, nada. Eso no marca ninguna diferencia, eso lo tienen todos. ¿Quieres algo que marque la diferencia? Mantén tu fe firme, independientemente de todo. Porque la fe, al fin y al cabo, es lo más personal que tenemos. Podemos compartir la experiencia de nuestra fe, sí. Podemos compartir de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero tu fe no te la puedes compartir con nadie. Mi fe yo no la puedo compartir con nadie, es lo más personal que tenemos. El reto de este mensaje es ser suficientemente únicos como para tener una fe única. Que las circunstancias y la gente que nos rodea no nos hagan dejar de ser luz en la realidad que estamos viviendo. No nos acomodemos a este siglo. No nos acomodemos a lo que vivimos. Aprendamos a tener una fe con personalidad como la tuvo José. Oramos. Dios y Padre, Señor, te doy gracias porque en la vida de José, Señor, vemos un claro ejemplo de alguien que a pesar de las circunstancias y a pesar de su realidad se mantuvo firme, Señor, en su fe. Y fue ejemplo, Señor, un ejemplo de servidumbre, un ejemplo de alguien que se interesaba por los demás, un ejemplo de amor.
Un ejemplo de alguien que no guarda rencor, Señor, a sus hermanos a pesar de que lo hicieron. Un ejemplo de alguien que tuvo perdón en su corazón a pesar de que la habían llevado a prisión de forma injusta. Gracias, Señor, porque en él vemos a alguien que realmente vivía su fe, Señor. Vivía una fe de forma real, Señor, con un amor real, con un interés real, Señor, con un perdón real, Señor, con una libertad real. Y te pedimos que también nos ayudes a tener esta personalidad, Señor. Sabemos que a veces es difícil porque el pecado, Señor, habita en nosotros y es una lucha constante, Padre. Pero te pido que tú nos ayudes a apartar por un segundo esas emociones, esos sentimientos, esa presión de la sociedad, Señor, y podamos tener una fe con personalidad, Señor, tan personal como para ser únicos, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, dales fuerzas, dame fuerzas a mí también para ser luz y ayúdame, Señor, a ser siempre fieles, Señor, a tu palabra, Padre. Bendice este tiempo, Señor, bendice el resto de la semana en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.